Bueno, el tema que les voy a proponer es la medicina de sistemas. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar un poquito eh, por qué este título y por qué he llegado a él. Yo soy veterinario, estuve muchos años trabajando con la medicina convencional, hasta que de repente, por las cosas de la vida, que nunca son azares, pues tuve que vine a Bolivia, yo soy español, y me vine a Bolivia y empecé a trabajar con culturas ancestrales, con medicinas ancestrales, y tanto en Bolivia como luego en Guatemala, por medio de una ONG, y empecé a aprender que existen otras formas de salud, de bienestar, incluso de visión de la vida, ¿no? Y ahí fue cuando mi cabeza o mi mente empezó a hurgar o a tratar de buscar estas alternativas, y me fui introduciendo ya en la homeopatía, en la medicina tradicional china, en los pares magnéticos, hay una serie de herramientas y medicinas posibles que salen de la medicina convencional, de la visión convencional, y empiezan a entender que todo está conectado y que por lo tanto, cuando ya no se trata de curar enfermedades, sino que de lo que se trata es de mirar al sistema, porque la enfermedad está incluida en el sistema. Eso es lo que yo voy a mostrarles hoy. Y de qué manera podemos curar la enfermedad siempre teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el sistema, en el cual está o bien la persona o bien el animal, que son parte de un mismo sistema, si hablamos de un sistema familiar. Entonces les voy a dar bueno, poco a poco, esa visión en mí fue haciéndose tan fuerte que al final entendí que la medicina convencional estaba solo curando enfermedades, pero jamás está conectando ni la enfermedad al ser, ni el ser al sistema. No está comprendiendo el verdadero origen de la enfermedad. Así es que eso es lo que vamos a ver hoy. Espero que les guste y que lo disfruten. Bueno, eh, como soy veterinario, vamos a incluir los animales en este sistema. Vamos a hablar del sistema hogar, pero vamos a entender primero qué es esto. Para entender qué es un sistema, pues tenemos que comprender que es un conjunto de elementos que están interactuando continuamente entre sí. Existe un equilibrio, un desequilibrio, siempre va fluctuando, siempre se está moviendo, no es un sistema, nunca hay un sistema fijo y estable, como quien dice, porque además cuando eso pasa, realmente el sistema se rompe. El sistema tiene que estar en movimiento siempre, y esto es algo bien interesante porque buscamos la armonía, ¿no? Nosotros mismos, que somos un sistema, también hecho de muchos sistemas, buscamos la armonía, tratamos de vivir en paz y no nos damos cuenta de que la desarmonía, y ahí está la enfermedad, es parte de la armonía, es parte de lo que necesitamos vivir siempre y estamos fluctuando entre una cosa y la otra, ¿no? No podemos evitar la enfermedad. La enfermedad es parte de nosotros, las enfermedades agudas, evidentemente. Lo que sí podemos evitar son las enfermedades crónicas, que son dos cosas bien diferentes. Entonces, la enfermedad es parte de esa entropía, de esa armonía, eh, que tiene que ocurrir para que aparezca de nuevo la armonía, ¿no? Entonces, un sistema siempre es un ser vivo, en movimiento. No hay una estabilidad plena nunca, porque para que entiendan esto, les voy a explicar qué ocurre a nivel celular, que es un nivel de sistema. En la célula, por ejemplo, para que haya intercambio entre lo que la célula se alimenta o entre lo que la célula excreta, pues tiene que haber esa diferencia de potencial, siempre, entre el exterior y el interior. Y eso es importante porque si hubiera un mismo potencial entre el interior y el exterior de la membrana, la célula se moría simplemente porque no hay un intercambio y por lo tanto ni podría comer, ni podría, vamos a decirlo, defecar, ¿no? Porque es lo que hace la célula cuando excreta, vamos a decirlo así, para que nos podamos entender. Entonces, el sistema es un ser vivo, de por sí. Está en movimiento, siempre. No existe nada que esté parado, estático y en completa y absoluta armonía. Eso los que han estudiado medicina tradicional china lo entendemos muy bien porque ahí esa es la teoría del yin y del yang. Y eso realmente te ayuda a abrir mucho
una nueva forma de ver la vida, no lineal, sino mucho más circular. ¿De acuerdo? Entendiendo lo que es un sistema, tenemos muchos niveles de sistemas, y esto es muy importante. Entonces, fíjense, aquí hay una organización jerárquica de sistemas. eh, Cada sistema es mayor o menor, dependiendo hacia dónde vamos, hacia lo macro o hacia lo micro. Nosotros somos, como seres, somos un sistema, los animales son un sistema, una planta es un sistema, pero además es un sistema que pertenece a otro sistema superior y a su vez está compuesto por microsistemas inferiores que llegan, lo vamos a ver ahora, hasta el infinito y más allá. Así es que para entender esto de los sistemas tenemos que tener en cuenta de que existen varios niveles de sistemas y de que todos se rigen por las mismas leyes. Esto es importante. Las leyes de los sistemas, igual que en un organismo vivo, como puede ser un ser humano, por ejemplo, pues existe una serie de leyes y una serie de interrelaciones que son leyes de la vida y también son leyes médicas, médicas en cuanto a la curación y al proceso morboso, al proceso de enfermedad, ¿no? Cómo se produce este tipo de procesos, son leyes de Dios, son leyes de la naturaleza que se aplican a todos los niveles del sistema. Entonces, partamos de un sistema como es el universal. ¿Hay sistemas más grandes que el universo? Pues no sabemos, pero supuestamente los hay. Seguramente los habrá. No creo que haya un universo finito en el cual ya no existe nada más. Eso ya depende de cada uno, de sus convicciones y sus formas de... Pero yo siento que no lo hay. O sea, quiere decir que sí lo hay. Que hay por supuesto, universos infinitos y sistemas infinitos, dentro de lo cual el universo conocido viene a ser una pequeñísima parte, ¿no? No creo que haya un límite. Pero bueno, eso ya, vamos a los conocidos. El sistema universal, donde planetas, estrellas, agujeros negros, galaxias conviven, se interaccionan, se interactúan entre ellas y viven en armonía, vamos a decirlo así, con más o menos desarmonías ocasionales, ¿no? Todos sabemos a dónde hemos tenido, para llegar a lo que hemos llegado, pues todas las desarmonías que han tenido que haber en este universo desde el Big Bang y más allá, porque obviamente el Big Bang nunca fue el origen. El nivel planetario es un nivel más bajo, vamos a ir bajando digamos, en nivel de sistema. La Tierra es un sistema, todos conocemos la vida que hay aquí, todos sabemos cómo el agua convive con el aire, con el fuego, con todos los elementos que generan vida, y ahí están todos los miles de millones de especies de animales, plantas, todos los reinos conocidos y por conocer. Todo esto funciona al unísono, es un sistema, y todo está interconectado, y todo esto lo sabemos. Todos conocemos el efecto mariposa, todos sabemos cómo los problemas que puede haber a nivel de, no sé, en un país, en un lugar determinado, influyen en todo el sistema, porque todo está interconectado. No se puede separar, ¿de acuerdo? Todos tienen una función, todos funcionan de una forma. Luego está el nivel familiar y social, ¿no? Así estamos hablando ya de lo humano, ¿no? También existe un nivel familiar y social a nivel animal, por supuesto. Bueno, el nivel animal ya es un sistema de por sí, todos los animales o todas las especies X especie determinada, por ejemplo, este sistema familiar social de pingüinos. Eso es un nivel de sistema también al cual pertenecemos nosotros. No se olviden de que todos estos anteriores sistemas, nosotros somos parte de, como seres humanos, ¿no? Como fulano de tal o mengano de cual, todos pertenecemos a este sistema, somos parte de ese sistema. Entonces sí estamos conectados con todo lo que significa este sistema. Vale, aquí nos vamos ya acotando un poco. Todos tenemos una familia, ¿no? Todos tenemos un hogar, todos pertenecemos a una sociedad, vivimos en un país, todo eso son niveles diferentes de sociedad.
Luego está el nivel orgánico. Si tomamos un sistema ya, es el sistema que conocemos perfectamente también, ¿no? Evidentemente hay una conexión entre cada una de nuestras células. Nuestro sistema está formado por virus, bacterias y hongos y parásitos, además de agua, además de muchas cosas más. Órganos, tejidos que se van organizando en sistemas superiores. Entonces, y todos interrelacionados e interconectados. Si hay un problema de riñón, evidentemente el problema no es del riñón, el problema es del sistema, que nunca deja de estar conectado con el sistema superior al cual pertenece, que sería la familia, ¿no? Sería el siguiente sistema. Entonces, nosotros no podemos, como hace la medicina convencional, ocuparnos del riñón y olvidarnos del resto de los demás. Quiero que vayan ya comprendiendo esta situación en la cual esa relación tenemos que empezar a incluirla para poder entender la enfermedad. Vale, este sistema también está constituido por células, hay otro sistema, es la unidad fundamental de vida, digamos, estructurada y organizada, no quiere decir que más abajo no haya más vida, pero son seres que evidentemente están formados por citoplasma, membrana, todo lo que son organelos, ¿no? Todo lo que compone una célula en sí, ¿no? La mitocondria, el aparato de Golgi, todo lo que han estudiado biología se acuerdan de esto y todo está totalmente relacionado y nada funciona fuera de, digamos, fuera de lo demás. Nada es autónomo e independiente de lo demás, si no la célula no funcionaría. Esta célula, por supuesto, no sobrevive sin el resto de las células. Y el resto de las células empiezan a formar ya tejidos, órganos, y al final acaba siendo tú. Vale. Y así ocurre a nivel también, digamos, de animales o de plantas. También tenemos el nivel molecular, es un nivel más pequeño que la célula, ¿no? Que está formado por átomos, ya sabemos que bueno, esa estructura también molecular la conocemos a nivel científico y creo que los que hemos estudiado biología también pues nos acordamos de esto, ¿verdad? Y es un nivel muy básico, muy pequeño, pero que tiene un nivel más pequeño todavía, ¿no? Aquí bueno, sería el nivel, más bien el nivel cuántico. El nivel bioenergético no es que sea una forma de organizarse, digamos que es un estado diferente a la materia, ¿no? Al nivel material, porque todo lo que hemos visto hasta ahora estamos hablando de materia, pero esa materia no se sustenta sin un nivel bioenergético, sino algo que mueva esa materia. Y eso es importante, si no seríamos un cadáver, ¿no? Un cuerpo humano, un cuerpo animal que no tiene, donde no está conectado a un nivel bioenergético, es un cadáver. Entonces, ese nivel bioenergético está muy conectado al animal o a la persona o al sistema, ¿no? Porque el sistema, ya sabemos, funciona como una sola unidad, es como una célula, ¿de acuerdo? Una célula que pertenece a sistemas superiores siempre. Y es la misma conexión la que existe entre dos células de un riñón, por ejemplo, o la que existe entre dos células de un sistema familiar. La conexión que hay, por ejemplo, entre un padre y un hijo, o entre un animal y su dueño, entre la madre y si vive con la suegra, pues con la suegra. Existe esa conexión. No se puede dejar de mirar y para poder comprender la enfermedad tenemos que mirar en ese nivel energético. Entonces, el nivel bioenergético es otro, ya trasciende la materia, ¿no? Y hay otro nivel más sutil todavía, que es el nivel cuántico. Y eso tenemos que tener en cuenta para comprender este nivel cuántico, que por supuesto, es un nivel en el que existimos. No es un nivel, aunque no lo sintamos, no es un nivel que podamos desechar, ¿no? Desechar o olvidar. Tengan en cuenta de que nosotros cuando llegamos a ese nivel molecular, que es el más pequeñito, ¿no? Que conocemos a nivel material, ya las partículas empiezan a ser subatómicas, empiezan a ser cuánticas, es decir, empiezan a transformarse, jugar entre la materia y la energía. Dejan de tener masa o pueden seguir teniendo masa según la demanda energética. Eso es algo que se conoce en medicina cuántica o en física cuántica.
Y son, bueno, son muchos los experimentos que se han hecho y se han mostrado cómo efectivamente a un nivel subatómico existe esa dualidad de las partículas, que pueden comportarse bien como luz, sin masa ninguna, o bien como partículas con masa. Entonces, en ese nivel cuántico existe vida, por supuesto. Es desde ese nivel cuántico desde donde se está materializando siempre el nivel físico. No existe una separación entre el nivel físico y el nivel cuántico. Es más, el nivel físico sería un estado energético determinado donde la densidad es tan grande que aparece la masa. Pero no quiere decir que esté separado de todo lo que es tanto el nivel bioenergético como el nivel cuántico, ¿ya? Que es otro lugar desde donde se está produciendo la vida también, ¿no? Entonces, aunque no lo sintamos con nuestros, podamos sentirlo, digamos así, directamente con nuestros sentidos físicos, que están hechos para detectar y para comunicarnos con el mundo material. La vista, el tacto, son nuestros sentidos para poder comunicarnos con el mundo exterior. Aunque no lo podamos percibir, el nivel cuántico está presente siempre y es, además, el lugar desde donde se está materializando todo. Esto es bien interesante, porque entendiendo esto vamos a poder empezar a entender la enfermedad. Hay ya muchos experimentos que demuestran cómo es posible que esta organización a nivel cuántico de todas las partículas, digamos, subatómicas, que hay unas cuantas, ¿no? Hay muchas, de lo cual está hecho todo. Fíjense bien, una roca, un mineral, una planta, un animal, una persona, están hechas exactamente de lo mismo. Y digamos, esta esencia, esta partícula primaria, está en el nivel cuántico. Y depende de cómo se organice este nivel cuántico, vamos a tener un ser, o vamos a tener otro ser, o vamos a tener una realidad, o vamos a tener otra realidad. Esto es interesante, es decir, desde esta perspectiva, tengan en cuenta de que es como que el universo, la vida, es como una sopa de posibilidades que de las cuales se van a materializar solo una, ¿no? Las posibilidades son múltiples y además coexisten en varios niveles energéticos y se duplican y se replican, ¿no? Continuamente. Y además, cuando digamos, afectas a una partícula replicada, va directamente a manifestarse en la otra. O sea, es algo, ya existe el multiverso y quiere decir esto que coexistimos también en otros planos o en otros universos de forma replicada. Entonces, esto es algo que ya se nos escapa de las leyes físicas que conocemos. Ya no tiene nada que ver con la mecánica clásica, sino con la mecánica cuántica, desde donde sí se encuentran respuestas a estos niveles cuánticos, desde donde no podemos dejar de mirar. Les voy a mostrar por qué. Bueno, esta repetición de sistemas es la que les acabo de mencionar ahora, ¿no? Existe incluso la teoría del holograma, en la cual hasta incluso la materia no sería materia. Es decir, casi podríamos estar diciendo de que lo que nos parece tan real como el mundo real, como el mundo percibido por nuestros sentidos físicos, pasa a ser una especie de holograma en la que nos sumimos en un sueño, pensamos o sentimos que está en la realidad. Pero en estas teorías que ya se manejan de esta mecánica cuántica, ya estaríamos hablando de que ni siquiera la materia es materia. Pero bueno, esto ya no es el tema que digamos, nos está ocupando en esta charla, porque ahora lo que queremos hablar es de ver la conexión que existe entre la enfermedad, la persona o el ser o el animal o la planta, es conectado a su vez con todo lo que es su sistema superior, inmediatamente superior. El hogar es una célula de por sí, ¿no? Es una célula importante y en ella nos vamos a mantener, ¿vale? Tengan en cuenta de que para que se produzca una enfermedad,
que es una manifestación física. Una enfermedad es algo físico. Una diabetes, no sé, una torcedura es una manifestación física, pero que está, por supuesto, también sustentada desde un ámbito bioenergético. Hemos dicho que no existe un ser sin ese nivel bioenergético y sin ese nivel cuántico que pertenece al ser y que mueve y sustenta el nivel físico. No se olviden, entonces no hay enfermedad si no hay una desarmonía, un desarreglo a nivel energético. Si hay un nivel energético en armonía, no hay enfermedad. Si hay un nivel energético en desarmonía, es cuando aparece la enfermedad. ¿Qué es lo que hay en este nivel bioenergético? Pues ahí tenemos la emoción. La emoción no es algo tangible, pero es algo que se siente todavía, está muy cerca de nuestro cuerpo. Podemos sentirla, podemos reconocer la rabia, el enojo, o podemos reconocer también el miedo, la culpa o la vergüenza. Son emociones, ¿verdad? Eso está ocurriendo no ya en el plano físico, aunque se está manifestando en el plano físico. La emoción es clave para poder acceder al plano mental, desde donde se está generando un conflicto que a su vez genera esa emoción y que a su vez está generando una desarmonía bioenergética que se traduce en una enfermedad. No hay otra. Esto es una enfermedad y si nosotros queremos curar la enfermedad, tenemos que recorrer esta cadena hasta llegar a esta cadena de salud, hasta llegar donde nuestra mente programó un conflicto que se va manifestando continuamente en base a lo que el subconsciente está interpretando del mundo exterior. Es interesante, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos entender la enfermedad, si queremos curar una enfermedad, tenemos que irnos hacia atrás. No podemos curar una enfermedad solo y exclusivamente desde el ámbito material o físico, que es lo que hace justo la medicina convencional, la cual, para mí, ya es historia, ya está totalmente anticuada, tanta modernidad que representa la medicina. Sin embargo, ya para mí es una medicina muy anticuada porque no ha trascendido lo fundamental. Y para poder comprender la enfermedad, tienes que entender a la persona o al animal que la está viviendo y que la está expresando. Desde esta perspectiva, la enfermedad es la salida del conflicto de desarmonía que se está produciendo en el ser que lo habita, por medio de su cuerpo. Entonces, es realmente una bendición la enfermedad, porque desde la enfermedad podemos exteriorizar o expresar cosas que si no se expresan, realmente amenazan a la vida. ¿Vale? No hay una enfermedad sin una alteración bioenergética, no se olviden de esto. Y ahí entran en juego las emociones, los sentimientos, todo lo que son conflictos mentales, por supuesto. Igual que pasa con esta diapositiva en la cual partículas de limo puestas de forma desordenada sobre una pantalla, cuando colocas imanes debajo de esa pantalla, vamos a ver esta ordenación de partículas de limo correspondiente a los polos positivos y negativos de los imanes. Y así mismo ocurre, porque somos seres electromagnéticos, también lo sabemos, son imanes, que es otro nivel, dentro del nivel bioenergético, y que funcionamos como imanes. Polo norte, polo sur, campos electromagnéticos, y esa es nuestra verdadera realidad, aunque no la veamos. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esta diapositiva, en la cual es un trabajo muy hermoso realizado por un psiquiatra americano que ya murió, David Hawking se llama este psiquiatra, y él hace un trabajo bien hermoso con las emociones y las mide en hercios, de tal manera que efectivamente comprendemos que la emoción es vibración. Estamos hablando del ámbito bioenergético. En cómo vibramos se va a organizar nuestro cuerpo físico. Si vibramos mucho en la vergüenza y en la culpa, nos estamos alejando del amor, tengan en cuenta, que es la más alta vibración. Entonces vamos a tener enfermedades que tienen que ver con la vergüenza y la culpa. ¿Por
porque las enfermedades físicas tienen que ver directamente con este nivel de vibración. Es muy interesante. La apatía, la pena, el miedo. El miedo es una vibración determinada que todos sabemos, todos conocemos todas estas emociones. No quiere decir que porque sintamos estas emociones de manera temporal tengamos que enfermarnos. Estamos hablando de un nivel vibratorio y no siempre el nivel vibratorio acaba materializándose. ¿De acuerdo? Depende de la necesidad de que sea materializado, depende de que reconozcas este nivel vibratorio y lo trabajes, vamos a tener la enfermedad o no. Entonces, piensen que desde la neutralidad hacia abajo son emociones, digamos, que nos contraen, son emociones de miedo, que nos hacen sufrir enfermedades. De aquí hacia arriba, de la neutralidad hacia arriba, no va a haber enfermedades, porque eso ya son emociones que nos hacen armonizarnos y por lo tanto no van a generar una enfermedad, porque la enfermedad siempre es el resultado de la desarmonización. No se olviden de eso, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo hablamos del miedo, les he puesto un ejemplo acá, ¿cuál es la energía del miedo? Es la retracción, es la contención, es la paralización. Todo lo que tenga que se manifieste físicamente en nuestro cuerpo con esta energía va a ser van a ser enfermedades, van a acabar materializándose en enfermedades como la retención urinaria, la parálisis, el estreñimiento, los calambres, la aplasia, el asma, las alergias, que son enfermedades muy relacionadas a estas tres movimientos, digamos, físicos que producen una emoción como el miedo. Sabemos todos que el miedo puede ser respondido desde nuestro sistema de tres maneras: la huida, la paralización y el ataque. Entonces, eso es algo que ocurre en por lo menos en todo el reino animal, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta eso, qué vibración estamos generando cuando sentimos miedo, que es parte de nuestras emociones, pero que tenemos que aprender a manejar. Porque si vivimos en el miedo, vamos a acabar enfermándonos seguro. Y fíjense, bueno, ahora luego vamos a hablar de esto, porque vamos a ver cómo los animales van a expresar muchas veces, y sobre todo los perros, los conflictos vibratorios, los conflictos emocionales que el sistema no está expresando. Es bien interesante, desde ese nivel inconsciente. No olvidemos que, bueno, que la mente tiene una parte consciente y una parte inconsciente, que la parte inconsciente es la más grande de toda la mente, ¿no? Digamos que es el 97% de todo lo que ocurre desde este ámbito, y una pequeñísima parte es la parte consciente. La parte consciente es la que hace que nosotros ahora mismo estemos aquí charlando, ustedes estén escuchando y estén visualizando lo que yo estoy diciendo, están viendo el color azul de mi polera, o están viendo el tono de mi voz, están escuchando el tono de mi voz, o lo que está detrás, las dos puertas verdes que hay ahí. A nivel consciente estamos viendo esto, pero ¿qué está pasando a nivel inconsciente? A nivel inconsciente, que es ese 97%, está ocurriendo todo lo demás. El nivel hormonal, todo lo que es el equilibrio hídrico, todo lo que significa, pues, todo lo que está pasando a nivel no consciente, que es la mayor parte de todo lo que está pasando. Es decir, nuestro cuerpo funciona y no descansa además, el inconsciente no descansa, dormimos y sigue trabajando, sigue funcionando, no existe el descanso para el nivel inconsciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ese nivel, desde ese nivel está produciéndose todo. La enfermedad se produce desde este nivel, no se produce conscientemente. Nosotros no enfermamos porque conscientemente estamos queriendo enfermar. Nos enfermamos sin más, no sabemos de dónde procede la enfermedad, pero ya les estoy diciendo, procede de nosotros mismos y procede desde ese ámbito, que además es de donde procede también la curación. La curación es algo personal y lo produce también nuestro propio sistema, que tiene todas las herramientas para poder curarse, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la mente? Para poder entender esto,
La mente funciona como una especie de computadora. Existe un programa, está programado en base a memorias y creencias, ¿no? Y esas memorias y creencias hacen que nosotros percibamos el mundo exterior de una forma o de otra. Es el mismo mundo exterior, pero cada uno lo va a percibir en base a su propia programación. Esta programación se produce a nivel inconsciente, y hay niveles inconscientes personales, pero también son parte de otro sistema superior que es la familia. Por lo cual existe el inconsciente familiar, existe el inconsciente animal, de los animales de la familia o de los animales de todo el universo. Existe el inconsciente universal también, somos parte de ese inconsciente universal. Existe el inconsciente familiar, al cual estoy haciendo referencia, y del cual no podemos separarnos, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, de esta foto, hay una madre, un padre, hay dos seres caninos, ¿no? Seguramente habrá hijos, no sabemos, pero en esta foto, si esto es un sistema familiar, lo que esté viviendo ella lo está padeciendo todo el sistema. Y más en un sistema familiar donde la mujer, donde la madre es el centro. Es algo bien, ocupa un lugar bien central la mujer, la madre. El hombre tiene otro lugar, pero también es importante. Lo que afecte al hombre, afecte a la madre y afecta también a los animales. Es decir, no se puede separar uno del otro porque todos forman un solo ser. Es como si nosotros creemos o pretendemos que un riñón funciona independientemente del otro riñón, o del hígado, o del pulmón, como hace la medicina convencional. Vuelvo otra vez a atacar a la medicina convencional porque realmente no está abriéndose a comprender la conexión que existe entre todo y entre todos. No puedes agarrar y decir, tienes un problema de corazón, tienes que ir al cardiólogo. Y el cardiólogo no importa lo que esté pasando en el riñón, me voy a concentrar solo en el corazón. Eso es un error. No puedes separar el corazón del pulmón o del riñón, funciona todo al unísono. Y nada funciona sin todo. Y esto es igual. Esto funciona exactamente igual. Las mismas leyes, la misma conexión. Si hay en un sistema familiar un ser que está mal, ustedes van a ver inmediatamente como los primeros que van a sufrir son los animales. Curioso. Curioso porque dense cuenta de que desde ese ámbito bioenergético y cuántico que somos y en los cuales estamos y vivimos, no existe un límite entre un ser y otro. Es exactamente el mismo ser. Ténganlo en cuenta. Desde ahí van a comprender por qué, cómo es posible que los animales puedan sufrir las enfermedades que no sufren los dueños. Son tampones. Es más, si los dueños están sufriendo una enfermedad, el animal puede sufrir la enfermedad en grado superior, ejerciendo como tampón para tratar de equilibrar el sistema, porque esa es la función de los animales en un sistema. Son indicadores bioenergéticos, son indicadores de vida, como ocurre en cualquier ecosistema, en donde hay especies que son indicadores biológicas con respecto a la calidad del sistema o al estado del sistema. Pues así ocurre con los animales. Es increíble, pero es así. Esa conexión existe, es real, y es algo que no puedes dejar de mirar. Cuando hay un animal con alguna enfermedad, tienes que mirar qué pasa en el sistema. Y si hay una conexión muy grande entre el dueño y el animal, la conexión es tan grande que digamos que la expresión de la enfermedad es todavía mucho más fuerte. Y sobre todo con los perros. Vamos a ver por qué los perros tienen unas características determinadas que les hace muy conectados a la materia, ¿no? Y por eso son un poco aquellos que van a expresar físicamente, sobre todo, los desarreglos o la desarmonía de todo el sistema. Entonces, yo llevo ya 15 años trabajando, visionando esto, y después de 15 años les puedo decir que no es en poco porcentaje. En la mayoría de los casos, los animales están expresando los desarreglos del sistema.
No quiere decir ello esto que no tengan ellos sus propios conflictos personales, vamos a decirlo así, que no siempre tiene que ver con el sistema. Pero en muchísimos de los casos, muchos más de los que uno se imagina, el animal está expresando lo que no es suyo. Y eso pasa con los niños también, en un sistema familiar. Los niños siempre van a estar expresando lo que los padres no están sabiendo manejar a nivel emocional, no están sabiendo mirar y por lo tanto no están pudiendo resolver. Porque si tú no miras un problema, no puedes tampoco ver la solución. Entonces, fíjense qué interesante, ¿verdad? Nadie se lo imaginaba, pero van a ver que sí. Todo es mirar. Y cuando miren, van a ver. Entonces, los perros tienen ese lugar. Es algo bien importante. Los gatos tienen otro lugar. Son niveles diferentes de vibración. Un gato es una energía mucho más yin, es mucho más emocional, no es tan físico. Fíjense que los perros son guardianes de lo físico, son guardianes de la casa. Nadie tiene que enseñarles a guardar la casa. Sin embargo, un gato tiene otra forma de manifestarse, incluso de manifestar sus propias emociones. Un perro es mucho más yang, es mucho más explosivo, mucho más expresivo que un gato, pero los gatos la expresan de otra manera, mucho más sutil, mucho más agua, vamos a decirlo así, son términos de medicina tradicional china. Y son guardianes más de lo emocional. Los gatos tienen la habilidad de transmutar desarreglos energéticos, sobre todo emociones, deseos, aversiones, sentimientos de miedo. Ellos son capaces de agarrar desde la parte bioenergética y transmutar esa vibración negativa hacia vibración positiva, que lo hacen también mediante el ronroneo. Pero fíjense bien cómo un gato va a ir siempre a lugares de energía rara. Se va a ir encima de la tele, encima de la nevera, se va a poner, cuando tú estás enfermo, o si tienes alguna dolencia, se va a ir a poner en el mismo sitio de la dolencia, porque tienen esa habilidad. Y son realmente seres transmutadores y yo los llamo los guardianes de la emoción. Tercero y cuarto chakra fundamentalmente. Luego hay otros que son los alados, que también están en casa, tienen también otras misiones, tienen más que ver con la parte mental, que es un plano más sutil, ¿no? De más elevada vibración, desde donde se producen esa cadena, hemos dicho, de enfermedad que acaba siendo una manifestación física, ¿de acuerdo? Entonces los pájaros, los alados, tiene que ver con esta, yo les llamo los guardianes de lo espiritual, o los guardianes de lo mental, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, son seres alados, por algo hay que mirarlos hacia arriba para poder verlos, porque realmente todo lo que está arriba tiene que ver con lo espiritual. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Son los perros los que más van a expresar nuestras enfermedades, las que no estamos sabiendo expresar, pero todos tienen una misión en un sistema y todos funcionan como una especie de equilibradores. Yo no concibo un sistema familiar sin animales. Y no lo concibo, no porque no pueda ser, porque de hecho lo hay, lo es. No lo concibo, o sin plantas también. No lo concibo simplemente porque entiendo que son seres que aportan mucho beneficio al sistema. Y lo aportan desde ese ámbito, pero también lo aportan evidentemente desde el ámbito afectivo, ¿no? Todos sabemos el papel que tiene un animal en la casa, ¿no? A todos los niveles. Bueno, hablábamos de terapia de sistemas. Ahora entienden que si nosotros queremos curar una enfermedad, tenemos que trabajar el sistema. Tenemos que curar el sistema. Hay muchos tipos de sistemas. Igual que hay enfermedades para nuestro cuerpo, pues hay sistemas que tienen sus desarreglos, sus desarmonías, sistemas que están en desequilibrio, por lo que sea. Sistemas que están muy conectados al miedo, a la culpa, o sistemas que están en crisis. La clave aquí es cómo actúa el sistema como tal, ¿no? Para resolver sus propias crisis. Las crisis no vas a poder evitarlas. Hemos hablado de eso y hemos dicho que las crisis son parte
de la salud, son parte de la armonía. Siempre tiene que haber una fluctuación, no se olviden de eso. Entonces, ¿cómo maneja el sistema esas crisis? ¿Con qué recursos lo está manejando? ¿Y cómo puedes ayudar tú, como terapeuta de sistemas, a reorganizar ese sistema para que, digamos, se produzca la curación y, por lo tanto, el sistema aprenda y crezca? Porque es lo que hacemos nosotros con cada enfermedad, aprender y crecer. Para eso son las enfermedades. Entonces, hay sistemas que son demasiado abiertos y sufren de una serie de enfermedades, sistemas demasiado cerrados. Todos los sistemas intercambian energía, intercambian datos, intercambian información, intercambian amor, intercambian muchas cosas con sistemas, digamos, aledaños, que a los cuales también, con los cuales hay una conexión directa, ¿no? No olvidemos hasta dónde llegan los sistemas. Entonces, así, por ejemplo, en sistemas demasiado cerrados, las enfermedades las enfermedades que tienen que ver con el miedo se van a manifestar mucho. Son sistemas cerrados porque hay un miedo normalmente a lo que está fuera, a lo que está ocurriendo fuera. Entonces los sistemas se cierran y todas las enfermedades que tienen que ver con el miedo se van a manifestar en ese sistema. Por ejemplo, las alergias. Las alergias son básicamente una hiperdefensa frente a lo que se está considerando desde el ámbito inconsciente como una hiperamenaza. Si no, no habría hiperdefensa. Y se producen entonces estas reacciones inflamatorias fuertes que se activan desde ese ámbito inconsciente. ¿Vale? Por supuesto, anemias, parálisis, alergias, diarreas, atrofias, inmunidad, todo lo que tenga que ver con una hiperdefensa o con problemas de miedo o con problemas de hipofunción, es decir, hay una dificultad en funcionar adecuadamente. Por ejemplo, se van a manifestar en sistemas que son demasiado cerrados. Un sistema se tiene que saber abrir o cerrar según las necesidades. Eso es un sistema flexible. Y eso sería un sistema ideal, un sistema que maneja sus problemas de una forma adecuada, positiva, con el fin de crecer, pero además es un sistema que tiene la apertura, pero también sabe cerrarse cuando sea necesario, ¿no? Bueno, ¿desde dónde podemos trabajar con estos sistemas? Hoy día, fíjense cómo está cambiando la medicina. Realmente la medicina antigua, yo la llamo así, como les digo, está en una crisis profunda. Y está en una crisis profunda porque no se está abriendo. Es un sistema muy cerrado. Muy cerrado, muy conectado a los ámbitos de poder económico y poder también, digamos, en cuanto a influencias. Es un sistema muy cerrado por eso, y al cerrarse tanto, se está perdiendo todo lo que está generándose por el bien de la humanidad, por el bien de los animales, por el bien de todo el sistema al cual pertenecemos, entre los cuales no hay ningún tipo de separación. Ningún tipo de separación. Somos un solo sistema. Esto es bien interesante porque esto es un concepto que nos conecta al amor. Esta medicina que estamos proponiendo en este congreso es una medicina de amor, que contempla la unidad entre nosotros y nuestros hermanos. No existe una separación. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta. Medicinas como la medicina tradicional china, por ejemplo, que es una medicina muy conectada al sistema a nivel bioenergético, los pares biomagnéticos a nivel electromagnético, la homeopatía ya es más cuántica, Reiki también es bastante bioenergético y cuántico a la vez. Son constelaciones familiares totalmente mágicas. Cualquiera que ha hecho constelaciones familiares se da cuenta de cómo funciona el inconsciente, cómo se expresa de una forma totalmente fuera de los principios clásicos o de la medicina convencional, ¿no? Las gemas, las piedras preciosas son bien interesantes, tienen una vibración muy sutil, muy interesante para muchos problemas. Las esencias florales, bendición para las esencias florales, de verdad, porque
son mágicas a nivel emocional. Trabajan maravillosamente y inciden sobre ese lugar desde donde se va a producir o se está produciendo ya la enfermedad física. Aromaterapia, aceites esenciales, bueno, otra de las grandes aportaciones, hipnosis, terapias regresivas, rituales, qué importantes los rituales y la magia. Son técnicas utilizadas de forma ancestral en casi todas las medicinas ancestrales, en casi todas, yo creo que en todas, menos en nuestra medicina, la medicina occidental, que se separó de esto definitivamente y que cometió el gran error de despreciar todos los rituales que vienen a dar un mensaje directo al subconsciente y que arregla o reprograma el subconsciente de una forma bien rápida. Fitoterapia, hierbas, bueno, ¿cuántas cosas? Hay muchas cosas más. Cada persona o cada animal o cada sistema necesita un tipo determinado de herramientas. Ahora se personaliza la enfermedad, por lo tanto ya no existe la enfermedad, existe un desarreglo del sistema, ya trascendemos el diagnóstico y nos vamos a un diagnóstico de un sistema, trabajamos desde esa visión. Bueno, yo quería contarles esto, espero les haya gustado mucho, que por lo menos que hayan comprendido ya esa trascendencia que tenemos que hacer hacia otros planos en los cuales nos movemos y en los cuales existimos y somos, y esta nueva forma de curar, ¿no?, basada en el amor. Vamos a acabar esta charla justamente con algo bien claro, y es: la salud o la curación de una enfermedad es solamente el camino hacia el amor, nada más. O sea, al final podemos decir que lo sencillo es lo que realmente cura y es lo que realmente hace que comprendamos la vida. No nos compliquemos la existencia, no nos compliquemos buscando, no sé, buscando remedios para cáncer mágicos que van a llegar por medio de una planta o por medio de una molécula X que la medicina está investigando. Olvídense de eso. Olvídense. La salud es el camino al amor, nada más. Revisemos nuestras emociones, revisemos el sistema, cómo está el sistema, las plantas, los animales, nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, cómo están. ¿Estamos sanos? ¿Estamos verdaderamente viviendo un bienestar? ¿O estamos generando malestar continuamente? ¿En qué vibramos? Ahí es donde van a encontrar soluciones. Así es que, bueno, espero les haya gustado. Ha sido un honor para mí estar aquí. Les agradezco de todo corazón. Les deseo mucho amor para todos y les deseo además bendiciones en todo lo que hagan. Y no se olviden de esto que acabamos de hablar, que esto es muy importante. Un fuerte abrazo y gracias por su querida atención.